oírnos mejor y para poder, pues eso, continuar con este coloquio, con esta meditación en torno a la meditación teresiana, valga la redundancia. Bien, habíamos planteado entonces el objeto de la meditación teresiana, el camino de la oración teresiana. Yo quisiera ahora situar otro elemento que me parece que es ineludible a la hora de atender a la meditación cristiana y teresiana, el fin último de la meditación teresiana, que de alguna manera lo venimos ya como evidenciando. Y para ello quisiera traer a colación un texto de San Juan de la Cruz ahora. Él dirá: es de saber que el fin de la meditación y discurso en las cosas de Dios es sacar alguna noticia y amor de Dios. Y cada vez que por la meditación el alma la saca, es un acto. Y así como muchos actos vienen a engendrar hábito en el alma, así muchos actos de estas noticias amorosas vienen a continuarse tanto que se hace hábito en él. A ver, para no extender mucho este asunto, el fin de la meditación entonces es sacar noticias amorosas de Dios. ¿Será posible sacar noticias en la medida que se conjugue armónicamente el deseo de Dios por parte del orante y la amorosa manifestación del Señor al mismo? Es interesante traer nuevamente a colación la expresión o la intuición del maestro Eckhart. No es por el intelecto únicamente como acariciamos el misterio de Dios, es decir, por la cabeza. Meditar no es un asunto de cabeza, sino ante todo por el amor. Dado que por el conocimiento concibo a Dios, dirá este místico dominico, y por el amor penetro en Dios. O sea, ¿cómo uno puede sacar las noticias amorosas del Señor? Podríamos preguntarnos. Y la única manera sería penetrando en él mismo, penetrar en el corazón del Señor. Y ese es precisamente el fin último de la meditación cristiana. Significa aquello, permanecer en el Señor. Penetrar en Dios es permanecer en Él. Análogamente a como la rama permanece unida al tronco. Por la oración de meditación inicia lo que conocemos el ascenso del hombre hacia Dios. Y se efectúa dicho ascenso también por medio de la reflexión. A través del ejercicio discursivo, de la facultad discursiva, el orante busca hallar la verdad de Dios. Canaliza su atención reflexiva hacia la persona de Jesús, para en él atisbar alguna noticia de Dios para el alma sedienta de él. Vean, en medio de tantas noticias, y no siempre todas buenas, en medio de tantas coyunturas, y no siempre todas amables, el que medita busca una amorosa noticia de Dios. Le busca, podríamos decir, al Señor. Nos encontramos ante el orante que anhela visualizar la tierra y el mundo de lo divino. En la oración y meditación intervienen ciertamente las facultades humanas como el entendimiento y la imaginación, pero también al estar inmiscuido allí de modo fundamental la zona afectiva del hombre, esto es, la amorosa voluntad. Dicho en otras palabras, al Señor no llegamos únicamente por el entendimiento, sino ante todo por el corazón, dado que no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho.
Y así lo que más os despertare a amar, eso haced, Teresa de Jesús. La oración meditación constituye el primer paso en el dinámico ascenso hacia la total identificación con Cristo. Por lo tanto, no basta con extraer noticias y verdades divinas. Eso también lo podemos encontrar en los catecismos de la Iglesia Católica, en las facultades de teología, en la lectura de los libros sagrados. No basta con extraer noticias de Dios, dada la penetración en el misterio, sino que ello será importante en la medida que le lleve al orante a la comunión y a la plena identificación de vida y de proyecto con el adorable Señor. Cada acto de oración mental, aunque tenga un propósito práctico de generar virtudes, al decir de Teresa de Jesús, debe ponernos en comunión directa con Dios y aquí en la tierra. Remamar adentro es una de las invitaciones que ayer, pues eso, lo situábamos, trayendo a colación una expresión bíblica. Teresa de Jesús siempre es muy simbólica. El lenguaje de Teresa es bastante evocativo, como el lenguaje de todos los místicos. Recurren siempre a simbolismos literarios para comunicarnos experiencias inefables. Y se sirve de un bello símil como este de sacar agua del pozo, como sacar agua del pozo para hablarnos del asunto esencial y el fin de la meditación cristiana, teresiana. Sacar agua. Eso de alguna manera nos permite inferir o afirmar que hay un hombre que está sediento, hay una persona que está sedienta, sedientos de Dios, sedientos de una palabra nueva, sedientos de una mirada que transfigure la nuestra, o sea, sedientos de un agua viva. O sea, aquel que medita es porque está sediento, porque tiene sed, y al margen del pozo, al margen de la fuente, al margen del oasis, siente que desfallece y que se seca, que se torna estéril y que se torna, por lo tanto, infecundo. O sea, sacar agua del pozo, un bello símil del cual se servirá Teresa de Jesús en el libro de la vida para hablarnos del asunto de la meditación cristiana. Es sacar agua del pozo. Vean qué hermoso, no es sacar agua del charco, sino del pozo, donde está el agua límpida, donde está el agua pura, donde está el agua que no contamina al ser humano. Sacar agua para meterla por dentro, para que nos sature, para quedar empapados de la misma. O sea, ¿quién es el discípulo? Aquel que está bebiendo del agua viva que es el Señor, de la palabra viva que es Cristo. O sea, por ahí van los trazos de la meditación cristiana, sacar agua viva. Y ella bellamente en el libro de la vida, en el capítulo 11, va a hablar precisamente del primer grado de oración, aludiendo a este modo de orar teresiano, que es precisamente la meditación teresiana. Sacar agua del pozo, recoger alguna noticia amorosa de Dios, resultan expresiones constantes a la hora de abordar la meditación teresiana. La manera de sacar agua si uno se pregunta cuál es la manera de sacar agua del pozo, podríamos decir que consiste en destinar los sentidos a Dios, de manera que estos no estén desparramados, distraídos o enajenados. Aquí vamos cada vez más afinando el asunto de la meditación. Es
encauzar los sentidos a Dios. Uno puede estar pues con los sentidos desparramados, distraídos, dirigidos hacia otros lugares, ¿sí me explico, verdad? Encauzados hacia otras empresas, hacia otras búsquedas, hacia otros dioses, hacia otros amoríos, hacia otras luces, podríamos decir. Por eso en el acto de la meditación el hombre dirige sus sentidos. Las potencias del alma, llaman Teresa de Jesús y Juan de la Cruz a esto. Es decir, la memoria, el entendimiento, la voluntad hacia el Señor, para, en virtud de la atención amorosa a Él, sacar las noticias de Dios. ¿Sí me explico, verdad? O sea, si uno no atiende a alguien, ¿cómo puede extraer las noticias de alguien? Si mi memoria no atiende al amado, ¿cómo puedo conocerle al amado? Si mis sentidos están desparramados en los paradigmas mundanos, ¿cómo puedo sacar la belleza de Dios? Por eso la meditación lo que va generando en el hombre y en la mujer que hace praxis de la misma, pues es una sana inteligencia también, pues, una atención profunda a las cosas. Ya no pasa por el mundo desparramado, derrochado, si se quiere decir, en la plaza pública. Aparece como un hombre que posee sus sentidos. ¿Sí me explico, verdad? Que es dueño de la vida, en el buen sentido de la palabra, para nada ególatra o egoísta, que decide, que es consciente de sus sentidos. Y allá precisamente está indicando aquello de sacar noticias y sacar agua del pozo. Si ustedes pueden en algún momento acercarse al capítulo 11 del libro de la vida de Teresa de Jesús, pues con mayor profundidad, hermanas que nos están escuchando, a leer, yo creería, el capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 del libro de la vida, que es donde la Santa Madre, a propósito de los grados de oración, tocará en el primer grado de oración el asunto de la meditación cristiana. Se trata entonces de almas que por la meditación se habilitan para desear siempre pensar en Él y amarle a Él. Esa es la meditación. Los sentidos se dirigen al Señor. O sea, un hombre que no está desparramado. ¿Qué concluyen ustedes de este lenguaje figurativo? Hombre y mujer desparramado. Esa es una expresión teresiana. Teresa de Jesús hablará precisamente de la experiencia de entrar en el castillo como la antípoda a estar desparramado en la vida. ¿Qué les hace pensar eso de estar desparramados? Aprendiendo muchas cosas. Desparramados es estar ahí sueltos, distraídos en la vida, en lo no genuino, sin rumbo en la vida, sin vitalidad, como perdido en las plazas y en los escenarios públicos. Por eso el que medita recoge la vida, y hablaremos de la oración de recogimiento, recoge la vida, se recoge. La Santa hablará de la oración de recogimiento, recoge los sentidos que pueden estar como caballos desbocados, sin frenos. ¿Sí me explico, verdad? Como un caballo desbocado que a uno lo va llevando a los abismos o a donde fuere. Padre, pero ahí habla de su vida pasada, dice que... ¿Perdón? Que ahí habla de su vida pasada, que hay que pensar en su vida pasada. Ah, sí. Entonces, yo entiendo que hay que hacer hay que ir limpiando el pasado. Bien, todo eso es. Sí, en la medida que el hombre recoge, ya vamos ahí, dejémoslo ahí, vamos a ir tocando eso de a poquito.
Pero recoger la vida es eso, integrarla. Es centrarla, es armonizarla, es reconciliarla. Por eso el que medita se integra. Ya no existe de manera de manera fracturada. Se integra. O sea, un hombre desparramado es aquel que está roto. Es aquel que no se ha unido. Está derrochado. Yo suelo decir como el helado. El helado es delicioso, pero si lo dejamos 10 minutos a la temperatura ambiente, termina derrochándose. Y eso que es dulce termina haciendo daño. Termina manchando la ropa, termina manchando el piso, qué sé yo. Y entonces una vida derramada, pues adquiere caracteres análogos a lo que acabamos de decir. Que se derrocha, que no se toma. ¿Sí me explico, verdad? Entonces, la meditación llevaría precisamente a tomar la vida, a tomar la historia, a integrar. Y necesitamos para ello también momentos de silencio. Necesitamos espacios de soledad. Necesitamos estar con nosotros mismos y en nosotros mismos con el Señor. Bien, pero el asunto decisivo en el fondo de la meditación teresiana no está en el valor terapéutico. No es un asunto terapéutico de integración de la vida. ¿Sí me explico, verdad? Ahí no radica el sentido último de la meditación teresiana. En todo caso, eso también termina sucediendo. Pero el asunto esencial es escudriñar en el misterio de Cristo, que nos integra, que nos reconcilia, que nos sana, que nos limpia la mirada. A veces la mirada también puede estar intoxicada. Yo vengo meditando desde hace algunos días eso y digo, Robin, ve cómo la mirada se puede contaminar. Y necesitamos purificar también los sentidos. Porque claro, ante tantas insinuaciones externas, también uno puede terminar pues ensuciando la mirada, ensuciando el corazón, volviéndome egoísta. Y entonces la meditación precisamente es sacar agua del pozo para limpiar la vida. Para limpiar la vida y desde ahí comprometerme en la historia. La meditación en clave teresiana nos lleva a apropiarnos de la vida. Es lo que procura que los hombres anden señores de sí mismos, dirá Teresa de Jesús. O sea, lo contrario a estar desparramados, ¿qué sería eso? Un señorío de la vida. Como señorío tuvo Jesús ante una serie de insinuaciones externas, el imperio romano, unas estructuras religiosas patológicas. El Señor fue Señor y por eso no estuvo desparramado y por eso nadie me quita la vida, sino que soy yo quien la doy. ¿Sí me explico, verdad? Soy yo quien la muestro, soy yo quien la entrego. Eso es precisamente no estar desparramados en la vida, es recoger la vida a la que nos estaría llevando la práctica de la meditación. Padre, o sea que en la medida que va sacando el agua del pozo, nosotros vamos sacando todo nuestro pecado y poniendo y siendo nuevas personas. Se va integrando la vida, se va purificando la vida. Pero fíjense que el pozo de donde sacamos el agua, es Jesús. Eso también es bueno tenerlo claro.
El pozo, en perspectiva teresiana, de donde sacamos el agua, se llama Jesús. Por eso escudriñamos en Él, hurgamos su palabra, penetramos en sus cavidades interiores, nos acercamos a los relatos bíblicos y amorosamente encauzamos todos nuestros sentidos allí para extraer las noticias amorosas de Dios que están más adentro de la literalidad del texto. ¿Sí está claro esto, verdad? Entonces es encauzar. A ver, para hacerlo mucho más claro esto, yo creo que es donde está tu tesoro, está tu corazón. O sea, donde está tu tesoro, allá se está dirigiendo la atención. Allá se están dirigiendo los sentidos. Allá se está dirigiendo la voluntad del hombre. Que al decir de las categorías medievales de las que se sirve Teresa de Jesús también, pues sería la voluntad. La voluntad es el amor. Por eso, lo que uno ama, hacia allá dirige su vida. Pues. Hacia allá dirige su vida. Entonces, sí. Este texto es hermoso. De los que comienzan a tener oración, podemos decir, son los que sacan agua del pozo, que es muy a su trabajo, como tengo dicho. Y han de cansarse en recoger los sentidos, ahí está. Recoger los sentidos. Que como están acostumbrados a andar derramados, es harto trabajo. Han menester, es necesario, podríamos traducir esta expresión. Irse acostumbrando a no se les da nada de ver ni oír, y aún ponerlo por obra a las horas de la oración, sino estar en soledad y apartados, pensar su vida pasada. Aunque esto primero y postreros, todos lo han de hacer muchas veces. Sí, es que si el hombre está dentro de sí, pues acoge su vida, acoge su pasado, integra su historia. Y es que ¿cómo va a derramar su vida? Acojo mi pecado también, pues. Integro mis sombras. Termina, bueno, el examen de conciencia, fíjense que es un volver sobre sí. Pero la meditación no es únicamente un volver sobre sí, sino salir de sí para penetrar en la mismidad de Cristo. Volver sobre sí, solamente eso sería la meditación en clave oriental. Eso sería el yoga. Eso sería el zen. O pensar que si es volver sobre mí, es estar, Cristo está en mí. Y entonces, por ahí va el asunto. Volver sobre mí es volver a Cristo que está en mí, para así salir de mi egoísmo y vincularme con otro. La meditación en clave oriental es volver sobre sí y hacer de la propia conciencia su templo y su ídolo, muchas de las veces. Y buscar ahí el nirvana. ¿Sí me explico, verdad? Aquí es salir de sí, entrando dentro de sí. Es la conciencia y el anhelo de permanecer en Cristo. Por eso hemos dicho, para no confundirnos, que la meditación cristiana tiene una finalidad y un objeto. Y ahí, si con eso nos quedamos, basta. Y la finalidad y el objeto es Cristo el Señor, no soy yo mismo. Que ese es el riesgo de otras coordenadas religiosas. Buscarme a mí mismo. Y termina siendo entonces únicamente un valor terapéutico, que en sí mismo no es malo. ¿Quién lo ha dicho? Es bueno, pero es que yo no me quiero quedar encerrado en mí mismo. Hay una nostalgia de infinito, hay una sed de trascendencia, hay una sed de una agua que no me doy yo mismo. ¿Sí me explico, no es cierto? Hay una sed de otro. Y esa sed de otro se llama, en perspectiva teresiana, Cristo el Señor. O sea,
Eso yo sí quisiera que lo tengamos muy claro. Dale, Fernando. Es que si nos centramos en nosotros mismos y no en Cristo, ¿cómo podemos salir a los demás? Perfecto. Ahí termina, vean el riesgo de algunas coordenadas religiosas a propósito de la meditación. Terminar encerrándole al hombre en sí mismo, buscándose a sí mismo, y con ello lo único que generan es que se pierda a sí mismo. ¿Y para qué acojo? ¿Para qué tiene que coger mi pasado, mi pecado, mis hombres? ¿Para qué? Eso. Si uno no acoge eso, no acoge su vida, no la asume, no la conoce. Y yo creo que la oración, no creo, en perspectiva teresiana, la oración va generando un profundo conocimiento de sí mismo. No se trata de regodearse sobre sí mismo egoísta y enfermizamente, sino que esa es la única manera de salir de sí mismo. Caso contrario, a riesgo de pretender salir, quedamos desparramados. Y salir no significa estar derrochados en la plaza pública. Salir implica habernos apropiado y haber asumido profundamente el misterio del hombre. Solamente en esas condiciones salimos. Caso contrario, estamos desparramados en las coordenadas amorfas, en los escenarios sin forma, donde el hombre está diluido en la masa, donde el hombre está perdido en la multitud, donde la mujer no tiene rostro, donde la mujer no tiene voz, sino que aparece uno más del montón. ¿Sí me explico, verdad? Entonces, en el fondo es asumir la vida con todo lo que tiene. Con todo lo que tiene. Pero el asunto último de la meditación no es eso mismo, sino hurgar en el Señor, salir en el fondo de uno. Bueno, en la oración de meditación, dado que nos encontramos en los puntos germinales de la vida orante, en los inicios de la vida orante, conviene indicar que es el hombre quien de manera activa, muy a su trabajo, dirá Teresa de Jesús, toma las riendas de la misma. Estamos en los primeros momentos de la vida de oración. Por ello es conveniente que el corazón del principiante no pierda de vista a su Señor, como muy bien lo formula San Juan de la Cruz. Citamos a este santo. Y para que mejor entendamos esta condición de principiantes, es saber que el estado y el ejercicio de principiantes es de meditar y hacer ejercicios discursivos con la imaginación. En este estado necesario le es al alma que se le dé materia para que medite y discurra. A ver, uno no puede meditar pues sin nada. No podemos meditar con la cabeza en blanco. ¿Cuál es la materia para meditar? Los evangelios. Por eso es buen método partir de un evangelio y luego meditar. Ahí es donde inicia la oración mental. En otras coordenadas nos invitan a ponernos en blanco. Aquí no es ponernos en blanco, sino dirigir la atención a alguien que no es un blanco, que es una persona real, concreta. Es entrar en diálogo con alguien real. ¿Sí me explico, verdad? Y que en su palabra, dada que es eterna, sigue haciéndose actual y viva. O sea, importante aquí estos asuntos. Creo que otra cuestión importante también habría que decir, trayendo a colación las intuiciones de Juan de la Cruz. Por la meditación lo que se buscaría es disponer y habituar el espíritu a lo espiritual por el sentido. Y para de camino vaciar del sentido todas las otras formas de imágenes bajas y temporales. Es decir, levantar la vida, también podríamos decir. Levantar la vida, para que no ande únicamente buscando los abismos.
para que no ande únicamente buscando lo vano. O sea, es cualificar los sentidos interiores también, pues. A eso es lo que alude Juan de la Cruz, pues eso, para que el hombre salga de ese materialismo acuciante, para que no nos quedemos como, pues eso, aprisionados por los consumismos que nos aplastan al hombre a lo bajo únicamente. Aquí no estamos situando realidades dualistas, no estamos diciendo que el mundo sea malo y que lo de Dios es bueno, que la tierra es pecaminosa y que el cielo es lo bueno. No estamos diciendo eso. Lo que queremos decir es que los sentidos, pues también en la tierra, empiecen a ver otras cosas. Empiecen a caer en la cuenta que el centro comercial no es todo en la vida. Eso es lo que dice San Juan de la Cruz. O sea que los carros y la plata no son la última chupa del mango. O sea que hay algo más en el hombre, que está constituido para ver más allá de las ideologías y de las modas del momento, de las propuestas de mercado, de los paradigmas banales, que está llamado no a la nada y al sinsentido, que no está arrojado en el mundo, sino que constitutivamente ha sido diseñado por Dios para ver algo más. Que no estamos llamados a vivir en condiciones, si me permiten la expresión, animalescas. Que el ser humano no es únicamente animalidad. Que no es únicamente bajos instintos, por utilizar esta expresión muy retórica. Que hay sentidos espirituales en este que le levantan la dignidad, que nos recuerdan que no estamos creados para morder los abismos, para morder los charcos, para ser utilizados o para utilizar a los otros, para secundar el mundo desechable, para secundar las propuestas de descarte, para hacer del hombre una cosa, un objeto, un útil, para instrumentalizarlo y banalizarlo. O sea, la meditación despierta sentidos, pues. A riesgo estamos de confundir la meditación teresiana con un enconchamiento en la propia conciencia. No, pero no. Eso lo dejamos para otras tradiciones. ¿Sí me explico, verdad? Aquí es para salir, para dilatar la conciencia, para ensanchar la vida. Eso lo dejamos para los terapeutas. Pero aquí hay que salir. Y por ahí es a donde nos está insinuando, o hacia allá es a lo que nos está insinuando nuestra querida Teresa de Jesús. A ver, tema y praxis de la meditación. Ustedes después lo leerán, esto que les dan. Y yo ya voy terminando, 5 minutos más. ¿Les parece? Tema y praxis de la meditación. Voy a pasar nomás, solo voy a situar textos de la Santa. Siempre he sido aficionada, dirá esta mujer, y me ha recogido más las palabras de los evangelios que libros muy concertados. En especial, si no era el autor muy aprobado, no los había ganas de leer. O sea, ¿qué es lo que les recogía la Santa? El texto bíblico, los evangelios, la meditación diaria de la palabra, la lección divina. Por ahí es donde el hombre se introduce en la meditación. No es un volver sobre la propia conciencia, es poner la atención en Cristo, que nos va recogiendo la vida, que hace de la existencia humana mucho más honda. La Santa es clarísima.
Siempre yo he sido aficionado y me ha recogido más las palabras de los evangelios. Ese librito que muchas de las veces está como empolvado por ahí. Y uno prefiere oír mucho más doctrinas, mucho más normas, mucho más formalismos, que ir a la fuente misma, que es el Señor. Por eso, si algo nos invita la Santa Madre a propósito de esta conferencia, es a volver a Jesús, a sacar el agua viva de Él, para limpiar las relaciones interpersonales, para transfigurar el mundo, para hacer de estas realidades mucho menos tóxicas y nocivas, y mucho más fraternas y humanas, porque mientras más humanas, más divinas, dado que no hay alguien más divino que el humano Jesús de Nazaret. Y no hay nadie tan humano como el divino Jesús de Nazaret. ¿Sí me explico, verdad? Entonces, por ahí va, hermanos, el asunto. Volver a los evangelios, meditar día y noche la ley del Señor, es uno de los códigos que reza la regla de los carmelitas descalzos. Meditar día y noche la ley del Señor. No dice meditar día y noche sus pensamientos, que también eso ya estaría muy bien, estar dándonos cuenta de lo que pensamos, de lo que sentimos, cómo están nuestras reacciones, cómo están nuestras emociones, que eso es importante, y también habrá que meditar en aquello. Pero eso no es el asunto de la meditación teresiana. En todo caso, eso viene por añadidura. No sé si me explico. Esa es la añadidura, pero lo esencial es escudriñar el corazón de Dios para ver así, para a la luz de ese corazón contemplar el corazón del hombre. Porque en la medida que más escudriñemos el rostro y la vida de Jesús, más terminamos conociéndonos a nosotros mismos. Porque es Él quien revela quién es el hombre. O sea, ¿quién me revela quién soy yo? No es pues el filósofo de turno. ¿Quién me revela mi genuina dignidad? No es la norma de turno. ¿Cómo me va a revelar si no tiene para revelarme? O sea, ¿quién soy yo? No me revela el modelo de modas, por bueno e interesante que sea. Aquí no estamos haciendo juicios de valor moral. Cuidado. Son meditaciones desprovistas de categorías morales. Pero no me revela pues eso. Quien me revela la dignidad profunda del hombre es Cristo en virtud de su encarnación. Él me descubre quién es Dios y quién es el hombre. Y a aquella está llamado el hombre, la mujer, la persona humana. ¿De qué manera está hecho el ser humano? Por eso meditar en su persona, diríamos coextensivamente, es meditar en las profundidades del hombre. Pero el punto de partida es otro. En otras coordenadas religiosas, el punto de partida es el mismo hombre, sin Dios. O sin el Dios de Jesús, mejor dicho. A lo mejor otro Dios, pero no el Dios de Jesús. Por eso en clave teresiana hay que ponerlo clarito las cosas. ¿Sí me explico, verdad? Es el Dios que nos revela el adorable Jesús. Bueno, yo voy a ir pasando. Vean, este era como un método de orar de la Santa a propósito de la meditación. Mira ella, puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad. Vean qué hermoso. Y ustedes van a tener todos estos textos, además unos comentarios a los mismos. A enamorarse mucho de su sagrada humanidad. Luego por la meditación, ¿qué va consiguiendo el hombre? Un enamoramiento de Cristo, pero no de manera abstracta,
sino de su sagrada humanidad. La santa fue muy amiga del Jesús histórico. Fue muy amigo de la humanidad del Señor, de sus gestos humanos, de su sagrada humanidad, de su llanto ante la tumba de Lázaro, como del abrazo a la Magdalena, como de la mirada no judicativa a la pecadora pública, como de la acogida a los niños, como de su llanto en el Monte de los Olivos, su sagrada humanidad. ¿Sí me explico, verdad? Penetrar en ese misterio, eso es la meditación teresiana. Por lo tanto, fíjense que de ahí lo que brotaría es que el hombre va rompiendo su egoísmo, va saliendo de sí mismo, ya no se mira así como un absoluto o como un sucedáneo de la divinidad, sino que se reconoce necesitado de otro, necesitada de otra, necesitado de salir de sí para vincularse con un misterio. Yo creo que esto es lo que estamos llamados a vivir ahora mismo en el cristianismo. O sea, si algo me da la impresión a mí que nos está reclamando los signos de los tiempos hoy, es eso: volver a penetrar en el misterio del Señor. Ya no podemos vivir de modas religiosas y de costumbres y de piedades, por santas y buenas que sean, si ellas, lejos de llevarme al Señor, me detienen en la periferia de Él. Pero bueno, representarse mucho y enamorarse del soberano y traerle siempre consigo, vean, hermoso, y traerle siempre consigo y hablar con Él, pedirle para sus necesidades y quejársele de sus trabajos, alegrarse con Él en sus contentos y no olvidarle por ellos. Esa es la meditación teresiana. Estarse con Él, porque soledad necesitan los amantes. Y entonces uno ya no vive solos. Y entonces la soledad del discípulo del Señor es una soledad poblada. Ya no le aplasta la soledad. ¿Sí me explico, verdad? Ya no le atropella la soledad, porque en el fondo está llenada por otro. En el fondo está poblada por el agua viva. Ya no está vacío, a no ser que no haya penetrado en el corazón de su Señor. Y entonces necesitaré otras aguas. No sé si me explico. Necesitaré otras aguas. Luego, el discípulo hace vacío. Eso sería la vaciedad también en la meditación. Vaciarnos de lo banal y de lo trivial. ¿Para qué? Para llenarnos de la luz. Para darle cabida al otro. Para posibilitarle que el otro permee todas las estructuras del hombre, o mejor dicho, la estructura del hombre, no la estructura del hombre, es decir, lo que le constituye por dentro y por fuera. Meditación, hermanos, es una vuelta al Señor. Y entonces en esas condiciones podríamos decir, y esa es Teresa de Jesús, a la luz del salmista, gustar y ver qué bueno es el Señor. O sea, ¿dónde nos llevaría la meditación? Aquí vamos saliendo. A caer en la cuenta qué bueno y qué dulce es el Señor. Como estamos hurgando, desentrañando, besando su corazón, de ahí uno puede, a lo mejor, caer en la cuenta qué bueno y qué dulce es el Señor. Y si eso es así, merece la pena ir tras sus huellas. A ver, yo me pienso más de una vez en mis meditaciones internas. Yo digo, ve, si yo no lo sigo al Señor, ¿a quién le sigo?
Le sigo al señor Pepo, a la señora Juana, a la señora Pepa, porque tendré que construir otras divinidades. Le sigo al mercado, le sigo a la publicidad, le sigo y le hago el juego a lo que aparece por ahí. ¿Sí me explico, verdad? Le sigo al presidente de turno, a la presidenta de turno o a la modelo de modas, Shakira. Si las chicas le siguen a Shakira, ¿qué le vamos a hacer? Y Shakira es la última hermana. O también le pueden seguir al padre Pepo. El padre Pepo, qué buena gente que es. El padre Pepo, pero no, pues ¿cómo van a seguir al padre Pepo? A la madre Pepa, no, cuidado, no se dañen la vida. No, ¿cómo vamos a ir al padre Pepo? Le sigo al Señor. Ojalá que el padre Pepo me lleve al Señor. Que eso ya es distinto. A través del padre Pepo se me abren las puertas para acariciar la belleza de Dios, que eso ya es distinto. Es que el padre Pepo y la madre Pepa es como el reflejo del Señor. Y viéndole a la madre Pepa y al padre Pepo, estoy viéndole al Señor. Eso ya es distinto. Y Él lo que está haciendo es abriéndome puertas. No para retenerme en Él, sino para conducirme al único Señor. Eso es distinto. Por eso la meditación afina los sentidos, afina la conciencia, nos lleva a lo esencial. Por eso iniciaba ayer con eso. La meditación está para llevarnos a lo esencial. Y termino, gustad y ven qué bueno es el Señor. Vean, no dejemos de decirle eso. El Señor es bueno, no es mala gente. Está para salvar a los que no somos tan buenos. Ustedes sí son buenos, pero los que no somos tan buenos, el Señor nos quiere salvar. Precisamente para que no hagamos daño. Para que seamos buenos como buenos del Señor. Allá va llevando la meditación. Bueno, contempladlo y quedaréis radiantes. Voy pasando, no leo más ya. Contempladlo y quedaréis radiantes. Por ahí va el asunto de la meditación. Contemplarlo es contemplarle al Señor. No es contemplarme a mí mismo. Eso se llamaría en otras categorías una especie de egoísmo. Una vida prensada en sí misma. Contempladlo y quedaréis radiantes. ¿Qué significa quedar radiantes aquí? Quedar radiantes es ver, en el Señor se nos transfigura la vida. En el Señor la oscuridad del hombre se vuelve luz. Por eso donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ven que me gusta más comentar que leer. Me gusta más comentar, porque cuando uno lee es muy técnico. Y yo siempre escribo cuando leo, porque uno es muy técnico escribiendo. Bueno, hay otros que escriben de otra manera, ¿no es cierto? Pero bueno. Entonces, contempladlo y quedaréis radiantes. ¿Cómo hacer la meditación? Ya termino. Vean algunas pautas. Un ambiente adecuado. ¿Para qué? Para meditar la palabra. Recogimiento. Hablábamos del recogimiento, ahora voy a decir una palabrita al respecto. Recogimiento. Que esto es muy propio de Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Un ambiente adecuado. La santa creaba sus espacios, creaba sus ambientes, tenía al frente pues la imagen del Señor. ¿Sí me explico, verdad? Que le llevaba afectivamente a vincularse con Él. A lo mejor prendía una cancioncita. O sea, me creo un espacio. Un espacio que me hable de Dios. ¿Sí me explico, no es cierto? Un ambiente adecuado, pues enciende una luz. A lo mejor una luz que no esté tenue. Un cirio. Pues un ícono del Señor. Y a la luz de ese ícono, medito un texto y empieza la oración mental. ¿Sí me explico, verdad? Cierro los ojos y tendríamos que hacer una praxis de meditación. Pero no, eso, vamos a cuenta.
Todos los días lunes tenemos meditación y esto es lo que hacemos. Meditación cristiana. No yo hago otras cosas. No estoy haciendo juicios de valor moral, cuidado. Sino lo único que quiero hacer es presentar que en lo nuestro está la meditación como un sustrato íntimo al mismo cristianismo. Bueno, recogimiento, un sentido de indigencia. ¿Qué quiere decir esto del sentido de indigencia? Que aunque yo haga todo lo que haga, es que ustedes son listísimas. Vean las cualidades que tienen morales, las cualidades de inteligencia, la capacidad para descubrir lo oculto en la Sagrada Escritura, pero es que son brillantes. Pero aunque yo considere todo eso, si el Señor no me muestra su rostro, no lo veo. Y si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, dice el salmista. Ese es el sentido de indigencia. Hacerlo todo como si estuviese de mi parte, dirá San Ignacio de Loyola, pero a la vez consciente de que todo depende del Señor. Ese es el sentido de indigencia. Una sinceridad. ¿Qué quiere decir esto? Para Teresa de Jesús la verdad es importante. La humildad, dirá ella, es andar en la verdad. Y la verdad es humilde porque se conoce a sí misma. O sea, vamos con sinceridad a orar. No vamos con máscaras, con envoltorios, con subterfugios, con ropajes que no nos pertenecen, con la voz que no es mía y con la mirada que no es mía, con la mano que en el fondo no es la mía. ¿Sí me explico, verdad? Porque uno puede pasar por el mundo sin su propia voz. Pues, la sinceridad y en el fondo una apertura al misterio. O sea, ¿cómo me voy yo? Sin cerraduras, abierto para acogerle a alguien que quiere entrar en coloquio conmigo. Y entonces estoy aperturado al otro, no estoy cerrado en mi propia conciencia, en mis propios pensamientos y en mis propias emociones dándole vueltas para ver las raíces de los mismos. Eso está bien para los psicoanalistas. Para ver lo que está escondido detrás de los contenidos manifiestos, dirán los psicoanalistas. Lo que está por dentro de lo visible, el inconsciente. Pero en el fondo es hurgar sobre la propia vida. ¿Sí me explico, verdad? Sin salida. Y entonces uno puede terminarse ahogando. Por eso hay que abrir puertas también. Pues eso, los terapeutas. Bueno, ¿Qué tipo de recogimiento, perdón? vamos a decir algo. Aquí y con esto termino. Es mucho tema para trabajarlo en muy poco tiempo. A ver, vamos a escuchar a la santa. Yo termino ya. Llámese recogimiento. Llámese recogimiento. El recogimiento, vean, algo lo aludíamos, el recogimiento de los sentidos, no estar desparramados en la vida, volver a integrarnos. Llámese recogimiento porque recoge el alma todas las potencias. ¿Qué son las potencias? La memoria, el entendimiento y la voluntad. Porque recoge. O sea, lo contrario a recoger, ¿qué es? Estar botado por ahí en el parque. Vea, por favor, vaya y traiga la vida del parque y coja. O sea, no le deje ahí en el parque, no, se le van a comer los perros. Van a pisar la vida ahí en el parque. ¿Sí me explico, verdad? O sea, no le deje abandonada en la avenida Amazonas, no. Que pasan los buitres y la copa. O sea, recoger es tomar la vida, volverla a asumir desde sus raíces. Por ahí va el recogimiento. Es un asunto de hondura y de fidelidad también, pues, ante el don que se me ha entregado para cuidarlo y hacerlo crecer. Bueno, llámese recogimiento porque recoge el alma todas las potencias y se entra dentro de sí con su Dios. No es dentro de sí solito, sino con su Señor.
Y viene con más brevedad a enseñarle a su divino maestro. Ahí están las noticias amorosas de Dios que el hombre recaba a propósito de la meditación. Y viene con más brevedad a enseñarla, pero quien enseña es el divino maestro. Y a dar la oración de quietud. Esto de la oración de quietud es hermoso también. Que de ninguna otra manera, porque allí, metida consigo misma, puede pensar en la pasión y puede pensar en la pasión, es volver a Cristo. Y representar allí al Hijo y ofrecerle al Padre y no cansar el entendimiento, andándole buscando en el Monte Calvario y al huerto y a la columna. Bueno, recoger los sentidos, vamos corriendo. Es interesante el camino de perfección, que es otro libro de la Santa Madre, el Camino de Valladolid 28:7. Ella dirá que se vienen las abejas a la colmena y se entran en él para labrar la miel. O sea, ¿para qué se recogen los sentidos? Para labrar la miel, para producir el dulce. Ahí es donde brotan las meditaciones profundas del hombre. O sea, cuando el hombre se concentra, también podríamos utilizar esa expresión que no me gusta, porque está demasiado mercantilizada y demasiado metida por los coaching y por ese tipo de cosas. Bueno, pero cuando el hombre se concentra, entonces se despierta la inteligencia, está con una atención, pues, y eso hace más profundo inclusive la vida. Bueno, dejemos ahí esto, lo pasamos. Oración de quietudes, esto es muy lindo. O sea, cuando uno se aquieta, cuando se recoge. Y es que estoy todo el día dándole vueltas en la oficina. Todo el día que estoy con la cabeza así. ¿Cuándo me aquieto? Cuando me siento y digo, ya, cálmate, cálmate. Tienes tantas cosas de hacer por Dios que no tienes tiempo para estar con Él. Estás tan activo. Descansa un poquito. Oración de quietud. Podríamos hablar más de esto, pero no nos da tiempo. De todos modos, ustedes tienen el texto. Y quiero terminar con los frutos de la meditación teresiana. Fíjense cómo vamos saliendo. Frutos. O sea, ¿cuál sería como el perfume de la praxis meditativa? Y para ello, una de las cartas de Teresa de Jesús, dirigida a Gracián, en el año 1573. El padre Gracián fue un fraile carmelita descalzo muy querido por ella. Jerónimo Gracián. Dirá ella dirigiéndose al padre Gracián: el caso es que en estas cosas interiores, oración de meditación es una cosa interior, pues, de espíritu, la que más acepta y acertada es la que deja mejores dejos, es decir, mejores dejos es como mejores gestos, ¿no es cierto? Llamo dejos confirmados como obras y que de los deseos que tiene de la honra de Dios se parezcan y mirar por ella muy de veras, y emplear su memoria y entendimiento en cómo le ha de agradar y mostrar el amor que le tiene. O sea, de la meditación que brotaría un deseo de agradarle al Señor. Teresita del Niño Jesús diría de hacer conocerle al Señor, de hacerle conocer a Dios. Que esta es la verdadera oración y no unos gustos para nuestro gusto nomás. O sea, no es asunto de gustos. Ya no desearía otra oración sino la que me hiciese crecer en virtudes. O sea, ¿cuáles serían los frutos? Crecen las virtudes. Si es con grandes tentaciones y sequedades y tribulaciones, y esto me dejase más humilde, otro fruto, la humildad, que es andar en verdad. Esto tendría por buena oración, pues lo que más agradare a Dios tenía por más oración. Y termino. No hayas miedo, hija, que nadie sea parte para quitarte de mí. O sea, ¿dónde termina la meditación cristiana? La meditación es el punto de partida, pero en la medida que vamos profundizando en Cristo, se va generando lo que ella diría la unión, el desposorio, y concluye con el matrimonio espiritual.
Y este texto es precisamente el texto con el que se confirma el matrimonio entre